Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos adentraremos en el pensamiento de Thomas Hobbes y su concepción de que el hombre es un lobo para el hombre. Primero que nada, como siempre, comencemos con la reseña del autor. Thomas Hobbes, nacido en 1588, fue un filósofo inglés cuyas ideas tuvieron un impacto significativo en la filosofía política y social. Su obra más conocida, Leviatán, fue publicada en 1651, un referente en el análisis de la naturaleza humana y la formación del Estado. Hobbes observó la sociedad humana desde un enfoque pesimista, creyendo que en su estado natural los hombres eran egoístas y competitivos, guiados por sus pasiones y deseos. En su obra, Leviatán, escribió una famosa frase que define su visión sombría: el hombre es un lobo para el hombre. Esta metáfora evoca la idea de que en la ausencia de un poder regulador, los seres humanos tienden a actuar con hostilidad y agresividad hacia los demás, comportándose de manera irracional. Para comprender mejor esta idea, podemos imaginar situaciones cotidianas en las que esta noción de la naturaleza humana se hace evidente. Por ejemplo, piensa en un supermercado justo antes de una gran tormenta. La gente lucha por los últimos suministros, empujándose y compitiendo por los productos, sin considerar las necesidades de los demás. Aquí podemos ver cómo los intereses personales pueden prevalecer sobre el bienestar colectivo, respaldando las ideas de Hobbes. Esta situación también la hemos visto durante los años que han precedido. Este video es grabado en el año 2023. Las situaciones que se han vivido en los años previos, ante la escasez de insumos y productos, también ha llegado a golpes y conflictos entre las personas en un estado de desesperación. Otro ejemplo podría ser el tráfico intenso en una gran ciudad. Los conductores pueden volverse agresivos, cortándose el paso, gritándose y mostrando conductas egoístas en la carretera, al punto de llegar a los puños y causarse un daño. Esta situación refleja cómo los impulsos individuales pueden llevar a conflictos y caos cuando no hay una autoridad que regule el comportamiento. Pero, ¿qué implica esta visión en el contexto más amplio de la sociedad? Hobbes argumentó que debido a la competencia y la falta de confianza en el prójimo, las personas tenderían a formar un contrato social. Este contrato establecería un gobierno central que garantizaría el orden y la seguridad para todos. A cambio, los individuos renunciarían a sus libertades en beneficio de la paz y la protección que el Estado le proporciona. El Leviatán, aquella figura de gobierno central que Hobbes propone, representa la unidad y las fuerzas necesarias para mantener la estabilidad social, pero también implica una renuncia de ciertas libertades individuales en beneficio de la protección y el orden. Esta idea puede ser extrapolada a situaciones actuales, donde la sociedad contemporánea ha establecido estructuras gubernamentales para asegurar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En su obra, Leviatán describe al Estado en su actuación como un hombre artificial, que combina la voluntad de los individuos, asegurando así el cumplimiento de las leyes y la protección de los ciudadanos. Esta visión de la autoridad estatal encuentra paralelos en la forma en que los sistemas democráticos modernos se basan en la representación y la participación de los ciudadanos para la toma de decisiones políticas. Un ejemplo concreto de cómo las ideas de Hobbes se conectan con la realidad actual es el concepto de la ley y el orden. En una sociedad donde los individuos actúan solo en función de sus propios intereses, sin restricciones legales, podría prevalecer el caos y la anarquía. El Estado, a través de sus leyes y fuerzas de seguridad, busca mantener el orden,
y garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Esto refleja cómo Hobbes enfatiza la importancia del gobierno para salvaguardar la sociedad de la naturaleza egoísta del hombre. Esta perspectiva, aunque pesimista, subraya la importancia del gobierno como un ente regulador para mitigar los conflictos y asegurar la convivencia armoniosa. Hobbes entendía que a pesar de la naturaleza egoísta humana, estos también podían razonar y reconocer la necesidad de una autoridad superior a ellos para garantizar su propia supervivencia y bienestar colectivo. Sin embargo, como en cualquier teoría filosófica, también hay críticas a las ideas de Hobbes. Algunos argumentan que su visión pesimista de la naturaleza humana es demasiado simplista y no tiene en cuenta la capacidad del ser humano para la empatía y la cooperación. También se cuestiona si la creación de un poderoso Estado centralizado siempre es la solución ideal, ya que podría dar lugar a un gobierno autoritario que abuse de su poder. Viéndolo en esta situación, y en base a lo que hemos podido abordar durante los videos anteriores y los que seguiremos abordando en futuras entregas, en torno a la naturaleza humana, Hobbes plantea que el ser humano es egoísta y muchas veces primitivo cuando se interponen sus intereses personales contra el interés colectivo. Esta situación implica que el Estado tenga que intervenir, y precisamente por eso el ser humano le ha cedido a este organismo gubernamental el control de las conductas. Lo que nos lleva a que la visión de Hobbes se asimile a la de Nicolás Maquiavelo, en cuanto a que el ser humano es malo, aunque él lo define como egoísta y es un depredador para su propia especie. Precisamente esta concepción y la frase que nos queda en el día de hoy, y que es el centro medular de este análisis, el hombre es un lobo para el hombre, nos indica que la naturaleza humana es salvaje y al mismo tiempo peligrosa si no cuenta con un ente regulador que le ponga un freno ante sus abusos. La concepción de Hobbes igualmente nos lleva a Rousseau, no en cuanto a la naturaleza humana, pero sí en torno a lo que plantearía este filósofo referente al contrato social. Recordemos que Leviatán se escribió antes de que naciera Rousseau, en torno a las fechas cuando entramos a verla, porque Hobbes es del siglo XVI-XVII y Rousseau lo vemos en el siglo XVIII. Por lo que este planteamiento de un contrato social no es más que un llamado de auxilio por parte de los individuos para desligarse y establecerse controles a sí mismos. Lo que Hobbes plantea es importante tenerlo en cuenta, porque así como Maquiavelo dijo que el hombre es malo pero se vuelve virtuoso a su necesidad, lo señalado por Hobbes nos lleva a que el hombre es egoísta. No es que se vuelva virtuoso, sino que cede esa necesidad de virtuosidad o de bienestar a un estado que lo controle, de cometer algún tipo de excesos. Es un tema para reflexionar profundamente, lo que me lleva a las siguientes conclusiones. La concepción de Thomas Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre debe ser un llamado constante a reflexionar sobre nuestra naturaleza humana y cómo nuestras acciones individuales pueden afectar a la sociedad en su conjunto. Aunque somos seres racionales, nuestras pasiones y deseos pueden llevarnos a comportamientos egoístas y competitivos. Esto nos debe servir para analizar nuestra propia naturaleza y el papel que juegan las instituciones sociales en nuestra vida. Nos recuerda que la formación del Estado y el establecimiento de una autoridad reguladora son esenciales para garantizar el bienestar y la seguridad en una sociedad. Los individuos, al final del día,
también conforman el Estado. Sin embargo, cuando el Estado como entidad pierde sus controles, encontramos que las sociedades pierden su norte y volvemos a esa naturaleza primitiva y egoísta. Ese egoísmo conlleva hacer daño a los más necesitados, porque el aparato gubernamental o estatal no es un botín, es un reflejo de la sociedad, y cuando éste se corrompe es porque se denotan que los ciudadanos, es decir, los seres humanos y por lo tanto la naturaleza humana de la sociedad que conforma, se encuentra alineada con esta realidad. Al final del día, el Estado es una representación de nuestras limitaciones, pero también de nuestra propia naturaleza. Debemos ser conscientes de esto, porque si queremos un mundo mejor, o un país mejor, o simplemente una sociedad mejor, necesitamos poner nuestra barba en remojo. Necesitamos ser conscientes de nuestras conductas, de nuestras actitudes y los efectos que éstas tienen en detrimento de nuestras comunidades. La filosofía es una herramienta poderosa para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Apliquémosla, no dejemos que sea letra muerta, porque nos ayuda a crecer como personas y como sociedad. Con que una persona haga el cambio, esto puede inspirar a otras a seguir trabajando por un mundo mejor. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo, para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.